¿Qué tal, bicheros? Este va a ser un tema muy básico y a la vez creo que bastante interesante para que le interese este tema, que es cómo entender la alimentación de las tarántulas. Primero elegí este tema porque, como digo siempre, falta mucho contenido en este canal que iré haciendo. Segundo, porque este vídeo va a entrar en la lista de gente que está empezando, que le interesan estos vídeos. Aún así, este contenido está también bien incluso para que lleva ya un tiempo con tarántulas y no entiende muy bien estos conceptos o no se los ha planteado. El otro tema es que todo y que es un tema básico y principal y todo el mundo asume que la gente al tener tarántulas sabe perfectamente cómo funciona la alimentación, esto normalmente no suele ser así o no en todos los casos. El tema de la alimentación es algo que hay que coger desde varios puntos. El primero es que no seré yo el único que me he fijado en eso, sino que habrá más gente, seguramente todos los que estáis viendo el vídeo os habéis dado cuenta de eso, que según preguntéis en WhatsApp, en Instagram, en Facebook, cojáis un libro, busquéis información en internet, cada cuánto tenéis que alimentar las tarántulas, esas respuestas siempre son distintas, no encontráis ninguna respuesta igual, e incluso a veces le preguntáis a la misma persona varias veces y según cómo sale el sol, pues os responde una cosa u otra. Unos dicen cada semana para lynx, cada 10 días para adultas, otros dicen 2 semanas para lynx, 15 días o una semana para adultas. Y el caso es que no existe esa regla. La regla de la alimentación no existe en tarántulas. Entonces hay que entender que el que esté empezando en esto o esté buscando este tipo de información no solo no le va a resolver las dudas, sino que va a tener más. De modo que intentaré explicar esto lo mejor posible para los que están buscando esta información lo puedan entender o por lo menos tengan una respuesta distinta de la que han encontrado hasta ahora. Lo primero es que la frecuencia de alimentación, o no solo la frecuencia, sino la rapidez con que asimilen o consuman ese alimento las tarántulas va a depender del metabolismo de los géneros y especies. Y va estrictamente ligado a eso. ¿Por qué no puede existir una regla que diga cada cuánto hay que alimentar una tarántula? Bueno, eso es muy simple de entender y es que tenemos especies a grandes rasgos de metabolismos rápidos, lentos o medios. Por ejemplo, géneros como Chenestis, Phamphobeteus, Formictopus, que son especies de metabolismos rápidos y crecimientos rápidos, no van a comer lo mismo o no van a asimilar con la misma rapidez del alimento que una Brachypelma o una Gramostola o una Conopelma. Entonces ahí ya entendemos que esa regla no puede existir porque para todos los casos es distinto. Pero no solo eso, sino que la frecuencia o la velocidad a la que un ejemplar pueda consumir o gastar el alimento va a depender también de la temperatura a la que se mantenga, del tamaño del ejemplar, de la cercanía a la premuda o a la muda, que sea macho o hembra también puede influir en eso. Entonces hay muchas cosas que influyen en la alimentación. Entonces no puede haber esa regla, como digo. A mayor temperatura el metabolismo es más rápido y a menor temperatura el metabolismo se ralentiza. Entonces si tenemos una especie de metabolismo lento, como una Gramostola o una Conopelma, por ejemplo, y la mantenemos a una temperatura fría, lo que se entiende 19 o 20 o 21 grados, esa especie no va a asimilar el alimento tan rápido, se va a ralentizar el metabolismo y va a comer menos. Y si una especie de metabolismo rápido como Chenestis o Phamphobeteus la mantenemos a temperaturas más altas, de 26, 27 o 28 grados, eso va a hacer que consuman más alimento y van a comer más. Por lo que la frecuencia de alimento entre estas dos especies, por ejemplo, o estos géneros, va a ser muy grande. Aún así, dentro de todo esto, ejemplares de la misma especie pueden tener variaciones en el metabolismo, por el propio ejemplar. Aún así, la alimentación en las tarántulas no trae mucha complicación por el hecho de que
por el sistema digestivo y la morfología de las mismas, permite un rango de alimentación muy grande. Y lo otro es que normalmente las tarántulas suelen estar sobrealimentadas. El problema viene cuando las tarántulas dejan de comer y la gente que no está acostumbrada a eso empieza a preguntar en grupos, o empieza a preguntar a gente, o empieza a buscar en internet por qué la tarántula no come. Y lo veo muy frecuente, es una pregunta que lo veo casi a diario. Entonces la gente empieza a sacar hipótesis de cuál es el sustrato que usa, a qué temperatura las mantienen, está estresada. La persona se pregunta si la tarántula está enferma, si se va a morir, si está en premuda, si la temperatura no está bien. Y yo por descarte siempre hago lo mismo, que es pedirle una foto de la tarántula a esa persona. Y en la mayoría de los casos, esa tarántula está gorda. Entonces cuando las tarántulas no comen, realmente es porque no pueden ingerir más comida. Eso suele pasar porque la gente interpreta que las tarántulas funcionan como otros animales, como pueden ser reptiles, como pueden ser mamíferos, que tú le puedes dar de comer, ese animal va a comer y va a asimilar esa comida. Las tarántulas, el caso es que la comida, una parte de lo que comen, lo consumirán o no, y otra parte, que suele ser la parte más grande, no consumen ese alimento o no lo gastan, sino que lo acumulan en forma de reservas. Para esto hay que entender el sistema digestivo, no de una forma concreta, pero un poco por encima. Bueno, la mayoría de animales que conocemos, el intestino tiene una entrada y una salida, no hay más, es simple. En tarántulas no es este el caso. Tarántulas tienen lo que se llama el intestino ciego o la caeca, que es una extensión, como unas ramificaciones que salen del intestino y no llevan a la salida o a ninguna parte, sino que es como unas ramificaciones que tienen unos depósitos y es donde acumulan la comida. Os dejaré seguramente alguna imagen para que lo veáis, más o menos. Lo que hace la tarántula es que parte de la comida que ingiere la guarda en esos depósitos del intestino ciego o de la caeca, como lo queráis llamar. Y eso lo reserva ahí y lo acumula. Eso lo va gastando conforme lo va necesitando. En tarántulas que están bien alimentadas, esa caeca crece. Ese intestino ciego se va extendiendo más y más y crece. Y en tarántulas que están bien alimentadas, ese intestino ciego puede ser tranquilamente el 70% del volumen del cuerpo. En algunos casos, incluso esa caeca se llega a extender hasta el cefalotórax. Entonces, tarántulas que están muy bien alimentadas tienen muchas reservas. Entonces, cuando usáis una regla, lo que pasa normalmente es que vais siguiendo esa regla y al principio la tarántula va comiendo, va comiendo, va comiendo. Llega un punto en que esa caeca o el intestino ciego está completamente lleno y la tarántula ya no puede comer más. Y entonces cuando os preguntáis por qué la tarántula no come, y es muy simple de ver que la tarántula realmente está gorda, parece un globo y no se puede menear. De hecho, muchos que somos conscientes de este funcionamiento, sí que hemos adoptado la forma de dar alimento a las tarántulas hasta el momento que están bastante gordas y dejamos de alimentarlas. Y esa sería una de las formas de alimentar correctamente a las tarántulas, sin pasarse alimentándolas demasiado. Ya explicaré en otro vídeo por qué no es bueno sobrealimentarlas y en qué casos se podría acelerar el metabolismo, que como he dicho va ligado a la temperatura y a otros factores, y en qué casos podría ser producente, pero normalmente no es aconsejable. Al final, tanto los animales como las tarántulas se mantienen por varias razones, ya sea por el entretenimiento, porque nos gusta. Entonces hay gente que prefiere alimentar las tarántulas una vez por semana o cada 2 días, cada 10 días y repartir las tareas para tener más entretenimiento. Y hay gente que tiene más tarántulas y opta por alimentar más frecuentemente en pocos días, cada 2-3 días alimentar, o incluso se podría alimentar todos los días y cuando la tarántula está gorda dejar de alimentarla. Por mucho que esa tarántula se deje 2 meses, 3 meses o 6 meses sin alimentar, si esa tarántula está gorda no es problema. O sea, esa tarántula va a seguir consumiendo de las reservas que tenga. Lo único que hay que tener en cuenta es que tengan agua. Pero la alimentación, mientras estén gordas, no hay que alimentarlas. No es necesario y muchas veces no van a comer más ya.
porque si están llenas ya no van a comer más. El caso es que las tarántulas, hasta que pueden, siempre aceptan el alimento. Eso también va ligado a que las tarántulas cazan por instinto. En la naturaleza no cazan cuando quieren, sino cuando pueden. Entonces, cuando encuentran comida, siempre la van a aceptar, siempre van a cazar. Cuando no la cazan, como digo, es porque realmente no pueden comer más. Ya están llenas y no hay espacio ya en el intestino ciego. Bueno, como tampoco quiero hacer muy aburrido el vídeo, os pondré unos ejemplos de cuándo no hay que alimentar, cuándo sí, o cuándo sea opcional, de si queréis hacerlo hoy, mañana o pasado. Bueno, aquí vemos un caso. Esto es una hembra de Ceratogyrus darlingui, ¿vale? Es africana. Las africanas por lo general suelen aceptar siempre la comida, hasta que no pueden más. O sea, son especies que no rechazan la comida. Esta vemos que el abdomen, el opistosoma, es incluso el doble de grande o más que el cefalotórax, por lo que esta tarántula está gorda. No suelo dejar que se pongan así y antes corto la alimentación. El problema es que esta yo la tenía pareada, no llegué a ver si copularon, porque el macho se metió en la madriguera junto con la hembra, no lo vi. El caso es que la hembra se acabó comiendo al macho y junto con la alimentación que ya tenía, pues se puso así. Entonces ahora mismo lleva unos 3 meses sin comer y vemos que, bueno, a ver si lo veis bien, vemos que sigue estando muy gorda y bueno, no la vamos a alimentar en este caso. Esta tarántula es una tarántula que está gorda, no la vamos a alimentar. Si la alimentara, posiblemente el caso de que sea africana y nunca rechazan la comida, seguramente la aceptaría. Pero lo que no voy a hacer es engordarla más aún, porque como he dicho, ya lo contaré en otro vídeo, ya lo explicaré en otros vídeos, es contraproducente en estos casos sobrealimentar más. Bueno, aquí tenemos otro caso, que es una Chromatopelma cyanopubescens. Esta mudó hace poco, pero ya después de mudar pasaron los días y ya la alimenté. Esta no está gorda, tampoco está delgada, por lo que en este caso, bueno, voy a intentar que se acerque un poco más para que lo veáis, pero en este caso alimentarla no es una urgencia, puesto que tiene reservas. Y si queremos alimentarla, podemos alimentarla ahora y olvidarnos de ella una semana más, si queremos, o incluso 2, dependiendo de si vemos que vuelve a adelgazar o se mantiene igual. Ya que la tengo abierta, pues le daré de comer. Bueno, ahí vemos que no está excesivamente gorda. El opistosoma o el abdomen tiene un tamaño similar al cefalotórax, por lo que no está gorda, se mantiene en una línea intermedia. Pero bueno, el hecho de que le dé de comer ahora me permite olvidarme de ella unos días más. Este es otro caso, que esta tarántula se engordó bastante. Bueno, la sobrealimenté bastante en su día y ahora mismo lleva casi 3 meses sin comer. Ha ido adelgazando otra vez, pero vemos que el abdomen tiene más o menos el mismo tamaño que el cefalotórax. Entonces, como he dicho antes, no es de urgencia alimentarla, podemos decidir no hacerlo, pero bueno, ya que la tengo abierta, aprovecharé para alimentarla. Pero como no quiero que se engorde mucho más, le voy a dar una presa pequeña. Otro punto bueno de no sobrealimentarlas demasiado es que cuando les ofrecemos comida siempre la aceptan. Entonces no tenemos que estar pendientes de que el alimento se quede dando vueltas por el terrario o que tengamos que retirárselo al día siguiente o que muchos se pregunten por qué la tarántula no come. Cuando no las sobrealimentamos demasiado suelen aceptar muy bien la comida. Esta es una Phamphobeteus. Bueno, vemos que está también en una línea media, no está sobrealimentada, no está delgada, pero teniendo en cuenta que es una especie de metabolismo rápido y que es bastante pequeña, va a mudar bastante pronto, no está en premuda aún,
pero no suelen tardar en mudar estas especies, tienen un crecimiento bastante rápido. Entonces, que esta se engordara un poquito más tampoco es problema, aún así no voy a dejar tampoco que se engorde mucho. Entonces le daré una cucaracha que no sea tampoco muy grande. Lo bueno, como he dicho antes, es que si no las mantenéis muy gordas, siempre aceptan la comida. Bueno, esto es una Ciriocosmus elegans, es una especie pequeña. Vemos que no está tampoco delgada, está muda hace poco, tiene el abdomen del tamaño del cefalotórax también más o menos, y casi es subadulta, por lo que esta va a tardar aún en mudar bastante, otra vez. Pero aún así le he dado una presa que más o menos es del tamaño del abdomen, un poco más pequeña. Entonces también es bueno para lynx pequeños, bueno, o especies de este tamaño, tener alimento acorde a su tamaño. Esta con esta cucaracha pues va a engordar bastante y me voy a despreocupar de ella 1 mes y medio o hasta 2. Bueno, aquí tenemos un link de SP Mishana. Esta, por ejemplo, comió hace poco y engordó bastante. Vemos que el abdomen es bastante más grande que el cefalotórax. Y además, creo que casi está en premuda. Entonces, en este caso ya no vamos a alimentarla más. Seguramente si la diéramos alguna presa la aceptaría, pero ya no sería bueno alimentarla tanto. Luego, por ejemplo, tenemos tarántulas que no siempre vamos a tener la posibilidad de verlas, que van a estar escondidas, como pueden ser fosorias o especies cavadoras. Las fosorias, por ejemplo, cuando les damos de comer salen a cazar. Entonces hay que aprovechar para intentar ver si estaban gordas o no. Y a partir de ahí hacernos una idea de cómo pueden estar. Hay que hacer, cada uno ahí se tiene que hacer una regla más o menos, teniendo en cuenta cómo estaba cuando comió la última vez, teniendo en cuenta si es una especie de metabolismo rápido o lento, si ha mudado recientemente, etc. Esta tampoco hay que alimentarla porque está muy gorda. El caso este de especies que se entierran, por ejemplo, esta no la vamos a ver. Especies como estas normalmente no se dejan ver mucho, entonces no sabemos. Yo en esta, por ejemplo, sé que estaba gorda, porque la vi la última vez, cuando salió a comer, de casualidad la vi y estaba gorda, entonces no la voy a alimentar. Pero por ejemplo, es cuando hay mucha gente dice que, bueno, que no quiere desenterrarlas porque se desestresan o se pueden morir. Bueno, ella tiene su nido ahí y seguramente está en la parte más honda del terrario. Entonces, bueno, en este caso tampoco la vamos a ver así, ¿no? Pero cuando tengáis tarántulas de este tipo, que se han enterrado y no las veis, por hacer eso la tarántula no se va a estresar. Si intentáis abrir un poco, en este caso con el móvil no se va a ver. En algunos de estos casos, con una linterna y mirando dentro, la podéis ver. O incluso tocando en la esquina del madriguera a veces sale y podéis verlo. Ella lo único que va a hacer aquí es que cuando vea que le hemos abierto el nido, vendrá y lo tapará otra vez. Y luego seguirá con sus cosas, que será nada. Entonces no, si realmente necesitáis ver por qué no veis a la tarántula y queréis abrir para intentar ver si está gorda o no, podéis hacerlo. Ella tiene su madriguera y no por quitarle la tela se va a estresar. Simplemente lo volverá a tapar cuando se dé cuenta y ya está. Aquí tenemos otro caso, como este anterior. Yo sé que esta tiene la madriguera aquí y se entierra. Yo esta hace mucho que no le doy de comer, no sé realmente si estará gorda o delgada. Pero bueno, sin molestarla mucho haciendo eso, aquí ahora no tengo la linterna a mano, pero bueno, aquí con una linterna a mano sí que puedo verla. Y esta suele salir cuando toco aquí, entonces en casos como este sí que se puede ver.
y ella, pues, como en el caso anterior, cuando le destape el nido y vea que se lo he abierto, lo volverá a tapar. En 2 minutos estará tapado de nuevo y ella seguirá con sus cosas, pero yo he podido ver si está gorda realmente o no. Entonces, bueno, si habréis visto el vídeo completo, yo creo que más o menos os habrá quedado claros los conceptos a la hora de alimentar a las tarántulas. Ya sea el sistema digestivo, el hecho de que acumulan la comida, cuando están gordas, cuando están delgadas y en algunos casos el hecho de abrirle las madrigueras. Si realmente necesitáis ver que están gordas o están delgadas cuando lleváis mucho sin verlas, pues eso no las va a estresar ni les va a pasar nada por eso, simplemente ellas pues seguirán con sus cosas. Es verdad que porque sí, no hay que estresarlas ni molestarlas, no es necesario, pero para ver si necesitan comer o no, porque algunas especies no suelen salir, aunque sí que es verdad que cuando llevan tiempo sin comer y realmente tienen hambre, salen de la madriguera, o se quedan con las patas afuera o se dan una vuelta por el terrario. Ahí aparte podéis ver ya si están gordas o no. Pero si tanto os intriga, el hecho de abrirle el nido y ver con una linterna cómo está o que esté viva, no pasa nada, eso lo podéis hacer. Bueno, espero que para el que estuviera buscando información acerca de este tema le haya quedado un poco más claro, que eso le dé más tranquilidad, más libertad para administrarse las comidas o cómo organizárselo, y nos vemos en el siguiente vídeo.